y solo en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra, somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid, no somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen. Aquí. Bendecimos al Señor en esta mañana. Solo su gracia y su misericordia nos hacen estar de pie. Bendecimos a todos los que están conectados. Damos gracias al Padre por sus vidas. Que sean llenos, llenos, llenos en toda la plenitud de su gracia y de su verdad en esta mañana. También bendecimos a todos los que están acá. La gracia también se intercambian. Recuerden que la gracia es el circulante que nosotros cargamos. Y ya venimos escuchando de la gracia hace varios domingos, ¿verdad? Un tiempecito largo. Y todavía yo creo que cada vez que escuchamos entendemos un poquito más. Porque simplemente entendíamos la gracia como un favor inmerecido. Y la gracia, según lo que vamos aprendiendo, es mucho más que eso. Yo diría que eso es una definición muy limitada, porque la gracia es Cristo mismo. Hemos aprendido que la gracia es Dios mismo. Y cuando lo vemos de ese punto de vista, podemos ver la gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la gracia lo abarca todo, porque dice la palabra que Él es la plenitud de la deidad, que lo llena todo en todo. Entonces, si la gracia es Cristo mismo, Él es la plenitud de la deidad. Y cuando se decía que María estaba llena de gracia, y de verdad que en ella cargaba era Cristo.
Entonces, estaba embarazada de la gracia y de la verdad. Asimismo, hoy cada uno de nosotros portamos la gracia y la verdad, porque si tenemos a Cristo, tenemos gracia y verdad. Hemos visto durante toda esta secuencia que el pueblo de Israel halló gracia en el desierto. ¿Cómo halló gracia en el desierto? Bueno, la gracia se manifestó de diferentes maneras. Diríamos que el título del mensaje es La gracia manifestada y lo vamos a ver de la siguiente manera. El pueblo de Israel encontró gracia en el desierto, tan solo una columna de nube de día para cubrirlos del sol y en la noche una columna de fuego para cubrirlo también de todo el frío y de todo tipo de animales que en el desierto andan en las noches. Realmente era Cristo mismo, porque ¿cómo usted va a expresar una columna de nube y una columna de fuego? ¿De qué manera? O sea, en un desierto usted no encuentra una nubecita por ninguna parte. Si no, dígaselo a todo el que ha viajado, por ejemplo, a Asia y va por Israel y hacen el recorrido por el desierto. Eso es un sol, señor, que usted no encuentra una nube en ninguna parte. Y esa nube iba con ellos de día y de noche. No obstante, esta gracia se le manifestó como maná. Recuerden que Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces, este maná descendió sobre ellos para alimentarlo. Y en un momento determinado, ellos no sabían qué comida era eso. A veces usted se come una comida por ahí que tiene diferentes sabores y usted empieza a decir, pero ¿qué es lo que tiene? Usted dice, tiene queso, tiene, qué sé yo, tiene pollo, pero asimismo ellos como que no sabían discernir qué era esto. Y en Éxodo 16:15, ellos dicen, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, o sea, ellos no sabían definir realmente qué era lo que el Señor le había mandado, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Jesús, como decía ahorita, es el pan que descendió del cielo. Y no solamente ellos dijeron, ¿qué es esto? Sino después se preguntaron, ¿quién es esto? Porque ya la gracia se había manifestado como una persona. Veamos la gracia manifestarse en este día como Cristo, como una persona. Entonces lo vamos a ir viendo ahora en los diferentes ejemplos que se nos muestran en las escrituras hasta llegar a nosotros. Porque la gracia también se nos manifiesta a nosotros día a día. Usted la perciba o no la perciba, su gracia se manifiesta aún en usted durmiendo. Dice la palabra, duermo y aún estoy contigo. O sea, despierto y tu gracia y tu misericordia me sostienen. Ruth, un ejemplo de Ruth tenemos. Ruth halló gracia ante los ojos de Boaz. Y no solamente ante los ojos de Boaz, sino que Ruth reconoció la gracia en Noemí. Noemí en lo humano no tenía nada que ofrecerle, simplemente gracia y verdad. ¿Cuál era la verdad? Bueno, la verdad es que yo soy una viuda, arrancada, sin nada, no tengo hijos, no tengo maridos, no tengo nada que ofrecerte. Vete a tu casa y allí tú vas a encontrar tu linaje, tu descendencia y todo. Pero Ruth persiguió la gracia y la verdad en Noemí. Rahab la ramera, le invito a leer las historias. Rahab, decimos la ramera porque esa era su profesión en ese momento, o sea, a lo que ella se dedicaba. Halló gracia por cubrir los espías sin conocerlos. En Jericó, por ejemplo, Dios mandó unos espías para espiar la tierra. Entonces, esta mujer, sin conocer esas personas que fueron, los albergó, sin ser de su pueblo. Los albergó, los cuidó, los guardó, les preservó la vida, pero por medio de su gracia también ella fue preservada. Luego que la ciudad fue destruida, ella formó parte del linaje santo de Cristo, aún no siendo judía. Recuerden que los judíos no podían buscar mujeres de otro pueblo para casarse, sino que tenían que ser parte del linaje de Cristo o del linaje del pueblo. Hoy día nosotros como gentiles
y como el Israel espiritual somos partícipes como Raad de esta, diríamos, de esta gracia eterna. Nosotros venimos a ser partícipes. En Efesios 2, del 13 al 15 dice, ahora en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos un solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas y ha creado su propia persona con los dos pueblos, una humanidad estableciendo la paz. O sea que nosotros fuimos injertados, fuimos introducidos como Raad por pura gracia, porque al Señor le plació. Entonces, su gracia abarca más que nuestro propio conocimiento, su gracia abarca más que ir por encima del odio, como dice ahí, que los pueblos estaban divididos y que el Señor los unificó. Y fuimos nosotros, los gentiles, injertados en la familia de Dios. Otro ejemplo que vemos en la palabra es de David. Así como David, nosotros muchísimas veces hemos encontrado gracia. David halló gracia ante los ojos de Dios cuando comió de los panes de la propiciación y no murió. Les explico. Los panes de la iglesia estaban consagrados únicamente para los sacerdotes. En un momento determinado, David y toda la gente que andaban con él cuando él huía de Saúl tenían hambre. Y el sacerdote le dijo, mira, solamente yo tengo allí los panes de la propiciación que son reservados para los sacerdotes, pero por pura gracia el Señor le permitió comer a David en un momento determinado y ser saciados. Aunque ese pan estaba reservado para los sacerdotes, Dios en su misericordia y en su gracia le permitió a David y a los que andaban con él comer del pan. En otro momento determinado, porque antes la ley era muy tajante, o sea, muy fuerte. Vemos algunos países que tienen leyes muy radicales. Diríamos, los países asiáticos, que si alguien comete un robo o algo, de una vez matan a la persona, ¿verdad que sí? Ahí no hay gracia por parte, ahí no se extiende la misericordia a nadie, porque estos países simplemente ejecutan lo que está conforme a la ley. En ese momento no era para David quedar vivo, sino que la gracia se extendió y él pudo saciar un hambre natural. Hoy día tal vez mucho de lo que nosotros entendemos que no pudieran comer de este pan que nosotros estamos comiendo, el Señor por pura gracia los hace que coman, que puedan disfrutar. Por ejemplo, a veces partimos el pan y el vino y los repartimos a todos. No importa, aquí vienen las personas, partimos el pan y el vino, no les preguntamos, usted está en pecado, usted no está en pecado, porque yo estoy segura que el Señor viniera ahora, pone una mesa, Él no le va a decir, usted está en pecado, usted no va a participar, todo. Le aseguro que todos comemos de ese pan. Si Él estuviera partiendo la mesa, no importa la condición que usted se encuentra, porque la gracia se extiende más allá, por eso que la estamos entendiendo ahora, porque antes en nuestra religiosidad, por ejemplo, si usted no estaba bautizado, si usted no era casado y muchísimas leyes que el hombre ha puesto para que el hombre simplemente se aleje de Dios. Yo lo veo como leyes para que el hombre se aleje de Dios. Yo no lo veo como algo que se extiende de la gracia. Entonces, en ese momento, si el Señor llegara aquí y pusiera una mesa, yo me imagino siempre la mesa del Señor con el nombre de cada persona, reservada. Su nombre, como todo el mundo tiene una única huella digital, que nadie la tiene en el mundo, señores, millones y millones de personas, y su huella digital es única, así mismo, mi asiento en mi mesa del Señor es único. Y podemos sentarnos por pura gracia. Por ejemplo, David, después de encontrar gracia delante del Señor, que comió los panes de la propiciación, él sentó a Mefiboset en su mesa, siendo lisiado, lo cual no se podía. Pero él dio por gracia lo que por gracia había recibido. O sea, él recibió alimento en el templo y él preparó alimento en su casa para Mefiboset, que era lisiado, que no se podía sentar en la mesa. Alguien que tenía defecto tampoco se podía sentar en la mesa. La gracia alcanzó a Mefiboset.
la gracia operando en David, ya lo que él había recibido por gracia, lo dio a Mefiboset para que Mefiboset también se pudiera sentar en la mesa del Señor. La gracia misma, yo quiero que ustedes sepan, estaba con los 3 jóvenes hebreos cuando fueron lanzados en el lago de fuego. Cuando usted va como a tener un depósito de gracia, ustedes saben que el horno de fuego se calienta, no una vez, no, 7 veces más se calienta el horno, para que nosotros podamos manifestar la gracia en medio de ese horno de fuego que está siendo manifestado. Porque hasta los que los fueron a lanzar al horno de fuego, ¿saben qué pasó con ellos? Se murieron del caliente. O sea, solamente el caliente que los abrazó, ni siquiera fue el fuego. Hay personas que si no están en Cristo, tan solo el caliente de la prueba los mata. Literalmente los mata. Pero esta gente pudieron atravesar el fuego. Y cuando ellos fueron a ver, no eran 3, sino que en el horno de fuego habían 4. Porque la gracia misma se manifestó en el horno de fuego, estaba con ellos, que era Cristo mismo, la gracia estaba con ellos. También la gracia estuvo con Daniel, acompañándole en el foso de los leones. ¿Quién le va a cerrar la boca a unos leones? Yo diría que eso es, los domadores de leones tienen que empezar cuando estos leones están pequeños para poder hacerlo. Imagínense a alguien que el león no lo conozca y venga a cerrarle la boca. La gracia fue que le cerró la boca a los leones. ¿Quién fue la gracia? Cristo mismo le cerró la boca a los leones para que Daniel no fuera devorado en el foso de los leones. Y ahora le voy a decir algo. La gracia está con usted todos los días. La gracia es que lo saca usted del horno de fuego. La gracia es que le cierra la boca a los leones cuando quieren venir a devorarlo. Usted no está percibiendo, pero esta gracia está con usted día a día, caminando con usted. Cuando estuvo con el pueblo de Israel, que caminaba con ellos, la gracia se acuesta con usted, la gracia se levanta con usted, la gracia camina y la gracia también debe fluir a través de usted. Porque ellos no fueron simples personas que fueron librados, no. De ahí en adelante que el Señor se manifestó a través de su gracia, es que ellos manifestaron todo lo que había en ellos. No se quedaron pasivos, sino que dieron por gracia. Daniel fue un hombre consejero, los jóvenes hebreos, Ruth, todo lo que hicieron cada uno de ellos, de lo que hemos venido mencionando, la gracia fue manifestada en ellos. Y ahora quiero ir al libro de Jonás. Jonás, un profeta menor, que tal vez muy poca gente habla de él, pero el Señor tiene un tiempo ya hablándome de Jonás. Y yo le preguntaba al Señor tantas cosas de Jonás. Pero le cuento algo de Jonás antes de leerlo. Jonás había recibido por gracia, pero no quería dar de la gracia que le había recibido. Y vámonos para Jonás 1, así que les invito a abrir sus Biblias en Jonás 1. Y qué difícil poner este ejemplo de Jonás, y lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver cómo la gracia estuvo por encima de la voluntad suya, por encima de la voluntad de Jonás. La gracia se manifestó a un pueblo que estaba en pecado. Dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Dios le dijo: levántate. Él obedeció, se levantó, pero Dios le dijo: vete para la derecha, y Jonás cogió para la izquierda. Podemos decir que obedeció a media porque se levantó, por lo menos, ¿verdad que sí? Y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, precisamente para donde él quería ir. Y esta es mi oportunidad, dijo Jonás, esto me lo puso Dios. Y no fue Dios que me habló, porque mira, la nave va para Tarsis, para allá que yo quiero ir. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, de lejos de la presencia de Dios. Así muchas veces nosotros queremos irnos lejos de la presencia de Dios. Hay momentos que usted quiere abandonar todo e irse. Y díganme que no. Hay
hay momentos que queremos abandonar la presencia de Dios. Pero hay algo que dice en el Salmo 139, del 7 al 12, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, que aquí está la respuesta cuando usted quiera huir de la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, como hizo Jonás, que atravesó un mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, que hasta en lo oscuro yo me convierto en un cucuyo. Ustedes han visto un cucuyo que prende las luces verdes. En los campos se veía mucho eso, eran como unos insectos de noche que prendían las luciérnagas. Bueno, yo le digo cucuyo, pero son los luciérnagas. Entonces, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. O sea, que si usted cree que usted está escondido en la noche, déjeme decirle que usted está como al mediodía para el Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, aunque Jonás se levantó, encontró su oportunidad y agarró su barco para Tarsis, dice que allí el Señor fue y lo vio y lo guió y todo. Realmente hay que operar en la gracia para que después no termines operando y ejecutando en medio de una desgracia. Y ahora le voy a explicar por qué. Opera en la gracia, porque después va a terminar operando en medio de una desgracia. Y le voy a explicar por qué fue esto. Vamos al verso 4 de Jonás 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno aclamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Le dije, operen la gracia para que no termine operando en una desgracia. Literalmente, ya ellos estaban entrando en un desespero porque no sabía y clamaban a cada uno a su Dios. Recuerde que igual como el tiempo de antes, en este tiempo hay gente que adora diferentes dioses, imágenes y demás, son politeístas. Entonces, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Recuerden que él bajó abajo a dormir. Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Recuerden que con las vestimentas de Jesús echaron suerte. En ese momento, para saber por quién era el mal, echaron suerte. Entonces, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tiene y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Él les respondió que era hebreo y que temía a Jehová. Entonces ellos, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Muchas personas a veces nos dicen a nosotros mismos, pero tú no tienes un Dios que tú confías. ¿Por qué tú estás así en una situación X? ¿Verdad que sí? Que a veces hay gente de afuera que no lo dice, que ni siquiera confían en el Dios de nosotros y nos dicen a nosotros mismos, ¿por qué tú estás así en una situación X? Tú no tienes un Dios, tú no temes un Dios. Hay personas que me han dicho a mí en un momento determinado cuando mi fe falla, señores, literalmente la fe le falla a uno muchas veces. Y hay personas que te dicen, pero tú confías en Dios y te recuerdan
Son gente que el Señor pone y te recuerdan y vienen y te dicen, pero tú confías en un Dios. Clama a ese Dios en el cual tú confías. A veces ellos terminan confiando más en el Dios que tú confías que tú mismo, porque han visto las maravillas de Dios manifestadas. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahorita clamaban a sus dioses, pero ahora ya estaban clamando al Dios de Jonás. Entonces, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, y su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Yo diría que la rebeldía de Jonás hizo que esa gente se arrepintieran y vieran la gracia de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando yo hablaba con el Señor en esta semana, Él me dijo, el gran pez fue Cristo mismo que albergó a Jonás. O sea, el Señor en un momento determinado puede tomar la forma que Él quiera para manifestarse a cada uno de nosotros y para salvarnos. Dios toma la forma que Él quiera, porque como un pez va a venir, fue Cristo mismo que se lo tragó. Y saben que la simiente de Cristo se carga en el vientre. Lo que usted carga del Espíritu Santo lo tiene aquí encapsulado en su vientre. Entonces el Señor encapsuló a Jonás 3 días y 3 noches dentro de este pez. Como estuvo Cristo realmente, 3 días y 3 noches padeciendo por cada uno de nosotros. 3 días y 3 noches. Por eso que dicen que Jonás es un prototipo de Cristo. Ahorita echaron suerte para saber y lo lanzaron como hicieron con Cristo. Y ahora trajeron a Jonás este pez y se lo tragó. Y viene la parte que realmente el Señor me ha venido como hablando y diciendo. Adivinen dónde este pez transportó a Jonás. Porque Dios te transporta en medio de tu rebeldía para llevarte al destino y propósito en Él. Dios nos transporta, aún nosotros queramos o no queramos, para llevarnos al destino y el propósito. Y muchas veces estamos pasando situaciones por nosotros mismos. Porque el mandato de Dios para Jonás era que se fuera a Nínive. Él atravesó todas esas situaciones porque él no quería cumplir el destino y el propósito que Dios tenía para él. Y hay personas aquí, de los que están aquí, que usted se puede ir a Italia, a España, donde quiera, Dios te va a sacar, va a utilizar que te echen o que te hagan algo para que tú te encamines al destino y el propósito que tienes para Él, para que su gracia sea esparcida donde tiene que ser esparcida y para los que se van a salvar se salven en medio de un mundo tan difícil, en medio de una tempestad como se armó en el mar. Nosotros tenemos que saber cuál es el destino y el propósito. Cuando usted esté en tempestad, pregúntale al Señor que si era para allá que usted tenía que ir. Porque en medio de eso Él te va a sacar. Ya sea por un pez, ya sea por un barco, ya sea por un avión, ya sea que te persigan, Él te va a sacar, porque Él te va a llevar donde Él quiere llevarte. Entonces, el único que nos salva en nuestra desobediencia al Padre es Cristo. Él es quien intercede por nosotros delante del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede interceder por nosotros en medio de nuestras dificultades. Él es nuestro abogado delante del Padre. Cristo nos redimió de la desobediencia de Adán y Eva al morir en la cruz. Cristo salvó a Nínive después de la desobediencia de Jonás. Nadie va al Padre si no es a través de Él.
el pueblo de Nínive halló gracia para no ser destruido. La gracia transporta el Hijo de Dios. La gracia es que nos transporta. Acuérdense que la pastora decía que la gracia es como el vehículo que te lleva. La ballena en ese momento fue el vehículo que transportó a Jonás hacia donde tenía que ir. Y después que él hubo resucitado, porque yo digo que Jonás resucitó al tercer día, porque él duró 3 días y 3 noches dentro del pez. Después que resucitó, entonces hubo salvación. Después que Cristo resucitó, fue que se le puso el sello de la salvación en la cruz. Fue en 3 días solamente. Cuando él resucitó, fue que realmente esa fue la corona de la salvación es la resurrección. Hay muchos que adoran a Cristo que no han resucitado. Entonces nosotros adoramos a un Cristo resucitado. Cuando Jonás entonces fue depositado en Nínive, empezó a predicar y por ahí lo vemos, empezó a predicar y a hablar. ¿Y saben qué? Que el pueblo se humilló delante del Señor, hizo silicio. El pueblo y los niños, dice que hasta los niños ayunaron. Y Dios tuvo compasión de Nínive y lo salvó. Pero ¿saben algo? Jonás no quería que Nínive se salvara. Adivinen por qué. Porque el pueblo de Nínive era un pueblo que le hacía la guerra al pueblo de Israel. Era un pueblo malo. ¿Y saben qué? Hay personas malas en nuestra vida que nosotros no queremos que se salven. Hay personas malas en nuestras vidas que tal vez mismo nosotros queremos que no se salven. Y entendemos que esa persona no necesita, no merece la salvación. Una persona que ha violado, por ejemplo, una niña, a nuestro entender, nosotros vemos del modo humano y decimos, esa persona no merece la salvación. Era una batalla entre Dios y Jonás, porque Jonás entendía que este pueblo no merecía la salvación. Era un pueblo malo, era un pueblo anatema, era un pueblo que hacía lo malo y le hacía la guerra a Israel. Entonces, en medio, dentro de nosotros, en un momento determinado, puede existir un Jonás. Que el Señor nos dice, ve, predícale a tu enemigo y dile que hay salvación. O ve, llévale a tu enemigo tal cosa. Y esté peleando con Dios por dentro y dice, no voy para allá. Eso es lo que se merece, que se muera. No voy a ir. No voy a ir. Y el Señor diciéndote, ve, llévale tal cosa, una ofrenda de paz y reconcíliate. O realmente vean de esa persona y reconcíliate. Por ejemplo, una gente que te ha botado de su casa y que te saca todas las cosas para afuera y que el Señor después te diga, ve y bríndale casa, ve, albérgalo, es un trago de puntilla. Como dice un amigo mío, una batida de bombillo. Usted se la bebe con mucha leche. Es realmente difícil. Todos hemos estado en el caso de Jonás, donde no queremos que el otro se salve. ¿Por qué? Porque el otro ha sido malo. Realmente, pero la justicia de Dios no es la justicia de nosotros. Y gracias a Dios que no es nuestra justicia, porque si fuera nuestra justicia, tuviéramos nosotros condenados, más nadie estuviera aquí sentado, ni yo estaría aquí hablándoles realmente de esto. Nadie estuviera sentado aquí, porque su justicia no es nuestra justicia. Entonces, la gracia la transporta el Hijo de Dios. Vemos que Jonás no quería impartirle la gracia y la misericordia que él había recibido. Él no quería impartirla, pero cuando Dios quiere, va hasta en contra de nuestra propia voluntad. Esto no se trata de que si yo quiero o no quiero. Si el Señor quiere, mire, esto va a ocurrir, aunque sea en el año 1. Vuelve el calendario, vuelve el año 1, esto va a ocurrir aunque sea en el año 1. Incluso hay personas malas, que podemos decir malas, que usted dice, tanta persona buena que se mueren. Y esta persona mala sigue viva. Mire, hay un plan de salvación para esa gente, que no se vaya sin Cristo, porque ya los buenos se salvaron y se fueron, ¿verdad? Pero te dicen, no, este es como la hierba mala, toda la gente buena se muere menos este. Literalmente lo decimos, muchos dichos que aquí se pueden decir, pero eso era lo que estaba diciendo Jonás. Oye, tanto pueblo que tú tienes que salvar y tú me mandas para Nínive, oye, eso es grande para mí, que tú me mandes a predicarle al que me hizo mal, al que realmente
estuvo en contra de nosotros, como cuando una vez a nosotros, bueno, en un asalto nos dispararon y ya es otro cuento, pero fueron allá a decirle a mi papá, miren, la persona que le dispararon están en un lugar, así que denos 8,000 pesos que lo vamos a matar. Y papi le dijo, no, la venganza del Señor. Al otro día fueron, don, por 5,000 pesos. Sabemos dónde están, dénoslo. Papi dijo, no, es la gracia de Dios. Al tercer día volvieron ya, la última oferta fue 3,000 pesos. Y papi le dijo que no. Realmente esa persona no están vivas hoy. Y realmente murieron de la misma manera que a mí me dispararon. Entonces, la gracia de Dios se extiende por encima de lo que nosotros pensamos. La gracia de Dios va por encima de nuestro entendimiento, porque ellos no podían entender cómo papi no dio ese dinerito donde ellos estaban ya en un lugar que se podía, como dicen, darle para abajo. Aquí dicen matarlo, darle para abajo, pero la gracia va por encima de todo lo que entendemos, de todo lo que vemos. Jonás halló gracia en el mar al ser transportado por Cristo en simbología de un pez hacia Nínive. Y fue un prototipo del mismo Cristo, porque dice la Biblia que mandó Dios el pez. Y estuvo Jonás 3 días y 3 noches, tal cual Cristo estuvo para resucitar y para resurrección. Así como cuando el pez vomitó a Jonás después de 3 días y 3 noches, hubo salvación para Nínive. A veces solamente necesitamos un tiempecito para traer salvación a otros. Dígale al Señor que le prepare, sea dentro de un pez, sea en su casa, que sea preparado usted para ir a llevar salvación. Y le voy a decir algo, si no estás dispuesto a dar por gracia lo que por gracia estás recibiendo, estás de más asistiendo a una iglesia. Estás ocupando un asiento más, porque no estás cumpliendo con el propósito del Señor. Y si hoy tú meditas y le dices al Señor, ¿a qué estoy viniendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que tú me estás dando? Es muy bonito venir aquí a recibir palabra o hablar palabra y a decir, mi papá me dijo esta semana, ten cuidado con lo que tú vas a predicar porque eso te prueba. Ten cuidado con lo que tú vas a decir. Me dice, desde que yo me bajo del púlpito de una vez empieza la prueba. Y realmente yo estoy parada aquí por la misma gracia del Señor. Esta semana no ha sido fácil, pero su gracia y su misericordia nos han sostenido. Es muy duro decirlo, que estás ocupando un asiento, pero así es. Y quisiéramos que la casa tal vez esté llena, que no haya ni un asiento vacío. Pero si estamos viniendo aquí, no para cumplir el propósito del Señor, lamentablemente, estamos perdiendo el tiempo. Dedíquese a pintar, vaya a Bellas Artes, vaya a un parque, haga otras cosas. Pero usted no está alineándose al propósito eterno. Realmente es así. Si usted está así, y yo decía, Señor, de verdad, tengo que decir eso, sí, dilo. Porque a mí misma me está calcomiendo esto que estoy diciendo ahora. No se crea que se lo estoy diciendo por decirlo, realmente lo estoy diciendo como con temor y temblor, de que si estamos viniendo solamente a eso, realmente no vale la pena. Muchos de nosotros no queremos que el enemigo alcance salvación. Nuestro enemigo, el que consideramos nuestro enemigo o el que se considera nuestro enemigo. Queremos el mal y juicio de Dios sobre los perversos, como quería Jonás. Jonás lo único que quería era el mal y que Dios pasara juicio, porque aún después que él fue instrumento de Dios y ellos se salvaron, Jonás volvió y se enojó con Dios, porque Dios salvó al pueblo. Entonces, a veces somos el instrumento, vemos a la persona que se salva, o vemos la persona que Dios empieza a usarlo aún por encima de nuestras propias habilidades o dones. Entonces nos enojamos con Dios. Dios, pero tú estás usando a esa persona más que yo. O tú, Padre, estás trabajando con esa persona a un nivel que esa persona ya arrastra masas, seguidores, no sé qué. Entonces nos enojamos con Dios porque realmente nuestro ego, es la palabra, Jonás tenía un ego también. Nuestro ego va por encima de la salvación a otros. Pensar en nuestro propio yo va por encima de la salvación a otros. Entonces, hoy es un día de reflexión para que nosotros pensemos
¿Qué está por encima? ¿El propósito o yo? Porque Jonás se levantó, pero fue para otro lado. Nosotros somos muchas veces un Jonás cualquiera, porque no queremos realmente la salvación para otros. Eso no está configurado en nosotros. No le predicamos a nadie, no le hablamos de salvación, ni siquiera con nuestro ejemplo hablamos del Señor. Porque también a veces no tiene ni siquiera que abrir la boca para decirle a otros, sino que la única Biblia, como dicen algunas personas, que la gente va a leer es su comportamiento, usted mismo. Y vemos la oración de Jonás dentro del pez, ya estamos terminando, y dice, entonces en Jonás 2, quiero que ustedes analicen estas palabras de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del pez, o sea, desde adentro, Jonás oró al Señor y el Señor le oyó. Nosotros podemos orar al Señor en nuestra angustia, en nuestra desesperación, y el Señor nos escucha. Dice su misma palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Le dije ahorita que Jonás resucitó al tercer día. Estaba muerto literalmente dentro del pez. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas sobre mí. Y dice Isaías 43:2, como decía Jonás, todas tus ondas y tus olas me rodearon. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién estaba con Jonás? Cristo en el pez. Cristo estaba ahí con Jonás. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como vimos ahorita, los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, su gracia se manifestó para no quemarse y para que Jonás no se ahogara, porque había un destino y un propósito que cumplir. Mire, cuando usted tiene un destino y un propósito, aunque usted esté en las profundas aguas, Dios lo va a sacar para encaminarlo al destino y el propósito. Aunque usted esté en el fuego, Dios de allí lo va a sacar y ni su ropa, dice la palabra, olía a humo. Por su casa a veces están quemando una basura a kilómetros y usted abre el closet y es como si fuera dentro de su closet que están quemando la basura porque huele, ¿verdad que sí? Entonces, esta gente fueron echadas literalmente en el horno de fuego y ni su ropa olía a humo, porque su misma, oye, cuando la gracia permea, no hay más nada ya. Usted no necesita más nada, es su gracia permeando. Entonces, eso es Jonás hablando en el 2:4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. O sea, Jonás tenía la confianza de que Dios lo iba a sacar. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Quién no le han rodeado las aguas en un momento determinado? Que están hasta aquí. Usted ni siquiera puede ver de tanta agua porque ya están hasta aquí. Usted se está ahogando literalmente. Rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. O sea, encima de que está en el agua, le tiran un lazo a usted para que usted, si no se ahoga por el agua, se ahoga ahorcado con las algas. Es para que se ahogue como quiera. Es para que se ahogue. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Le voy a leer este versículo de nuevo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Mire, usted no tiene que morirse para estar en una sepultura muchas veces. Usted está más muerto que los que están en el cementerio. Pero hay esperanza hoy. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura.
Oh Jehová, Dios mío, hoy el Señor ha sacado nuestra vida de la sepultura. Hoy el Señor está sacando nuestras vidas de la sepultura. Así como cuando tiraron el cuerpo de Eliseo, que muchos muertos de los que estaban ahí resucitaron, solo porque tiraron el muerto que se llamaba Eliseo. Así mismo hoy hay vida en esta casa para nosotros, para sacar nuestra vida de la sepultura que muchas veces estamos. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Escuche bien, los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y dice la palabra que mejor es su misericordia que la vida. Si usted no tiene su misericordia, pues muérese. Literalmente. Siempre he dicho que es mejor no estar vivo cuando usted se olvida de Jehová. Es mejor que usted no exista. Porque entonces eso es cuando la conciencia se le cauteriza y usted entra a ser sabio en su propia opinión. Entonces ahí es mejor vivir sin el Señor. No tiene sentido, señores. Eso no tiene sentido. Su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pague lo que prometió. Pague lo que prometió hoy. Páguelo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hoy estamos en tierra. Hoy estamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto para hacer su voluntad. Ya usted atravesó el mar, ya usted atravesó la tormenta, ya usted desobedeció, ya usted fue encaminado, ya usted fue tragado por el pez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? O venimos, escuchamos el mensaje y nos vamos. Y Jonás, oye, me te estoy hablando. Jonás somos nosotros ahora. Jonás, te estoy hablando. Ve al lugar, ve a Nínive y predica. Nínive es allá afuera, después de esta puerta. Todo eso de allá afuera se llama Nínive. Nosotros somos Jonás, que estamos aquí dentro. Estamos dentro del pez. Desde que usted salga en el día de hoy, ya usted sabe cuál es su destino y su propósito de salir hacia Nínive y proclamar buenas nuevas de salvación. Nuestro único objetivo sobre la tierra es proclamar buenas nuevas. Usted no está para otra cosa. Usted está para proclamar buenas nuevas. Vamos a ir compartiendo el pan y el vino. Lo vayan repartiendo. Y vámonos para el Salmo 45. Pueden ir repartiendo los elementos. Los que están en su casa, busque a alguien con quien compartir esta mesa de salvación en este día. Y de esta gracia manifestada en nosotros. El pan y el vino que vamos a compartir hoy es parte de su gracia manifestada en nosotros. Es su cuerpo y es su sangre revelada. Y que este pan y este vino hoy nos abran más los ojos de nuestro entendimiento al conocimiento de lo que es Dios. Hay personas que su único designio es operar y debe procurarlo bajo la gracia para poder cumplir el propósito del Padre. No es que usted va a salir ahora y va a empezar a ser Madre Teresa de Calcuta, un ejemplo. No, es conforme a su palabra, ser dirigidos por Él. Hay un dicho popularmente que dice, ¿tú entras por amor o por dolor? Váyase a Nínive por amor, no por dolor. Aunque en el camino ocurrieron otras cosas, que había un plan de salvación también para esas personas de ese barco que adoraban otros dioses y terminaron adorando al Dios verdadero. Pero procure obedecer por amor y no por dolor. Y eso para nosotros que estamos en el camino. No es para el que está afuera. Nosotros decimos esto para el que está afuera. ¿Por amor o por dolor?
Solamente pensamos que es para el que está afuera, no, es para nosotros. Por amor o por dolor, usted va a proclamar a Cristo. Ya sea en medio de una cama, que todo el que vaya entonces te empieza a predicarle y toda esa gente se salve, o como el Señor le diga, pero Él es que dirige nuestros pasos y renueva nuestras fuerzas. Él es quien renueva nuestras fuerzas. El Salmo 45. Aquí está hablando de Cristo en el Salmo 45, verso 1 y 2. Salmo 45, verso 1 y 2. Dice la palabra, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi cántico. Mi lengua es pluma escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Por cuanto Dios te ha bendecido para siempre. En Él ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Usted no tiene que morirse para ser bendecido. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Los cielos solo respaldan lo que carga la imagen y semejanza de Cristo. Los cielos no respaldan otra cosa, porque los cielos testifican donde hay la gracia manifestada de un hijo de Dios. La gente habla, cuando Jesús caminaba sobre la tierra y andaba de aldea en aldea, la gente proclamaba, mira, aquí hay un profeta que es mayor que Abraham, que Isaac y que Jacob. Su gracia se manifiesta todos los días. No fue ayer, no fue con David, no fue con Ruth, no fue con Elías. Su gracia se manifiesta todos los días a nuestro favor. Y su gracia es más que suficiente para sobrepasar las adversidades y las múltiples pruebas de la vida. Su gracia es más que suficiente para sobrepasar las adversidades y las múltiples pruebas de la vida. Solo su gracia nos basta. El que no quiere la gracia cae en desgracia. ¿Esto es así? O la gracia o la desgracia. Una de las dos. Usted no está en las dos. Un día te dice gracia, un día te dice gracia no. El que no cae en el que no está en la gracia cae en desgracia. Un hijo posicionado opera en gracia y la gracia a su vez lo respalda. Somos respaldados por su gracia y operamos por su gracia. Todo subsiste y existe por medio de Él, por Él y para Él. Vamos a compartir el pan y el vino. Puede compartirlo en su casa. Y realmente, por medio de este pan y por medio de esta copa, yo recibo mi porción de gracia. Y le pido al Señor que nos encamine al propósito y destino. Aún hayamos sido como Jonás, rebelde en un momento. Que venga ese pez, si tiene que tragarnos un pez para ir a nuestro propósito y destino, que sea así. Y que bendito sea el Señor. Pero es bueno escuchar la voz de Dios y actuar conforme a la voz de Dios. Gracias, Padre, porque todos los días podemos celebrar de tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, comemos y tomamos simbólicamente. Y lo quiero dejar con este último verso que dice, 2 Corintios 12:9. Dice la palabra, y me ha dicho, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré,
más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Voy a repetirlo para que nosotros creamos lo que hoy la palabra nos está diciendo y poder irnos meditando en esto. Y dice, y me ha dicho el Señor en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Qué difícil, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Estoy orgullosa de mis debilidades. No, mentira. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si no reconozco que soy débil, entonces Él no se va a hacer fuerte. Porque si ya yo digo que soy fuerte, entonces, ¿para qué su gracia? Entonces es como diciéndole a la gracia no es suficiente, pero la gracia es suficiente para con nosotros. Póngase de pie. Gracias, Señor, por tu gracia manifestada en nosotros, por lo que venimos aprendiendo todos los días de tu gracia, todos los días de tu gracia. Y cada día tu gracia, que eres tú mismo, se nos está revelando a cada uno de nosotros. Bendecimos las familias de esta casa. Bendecimos las familias de esta casa. Bendecimos las familias de esta casa, Señor. Encamínanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, que podamos disfrutar de tu gracia a partir de este momento en plenitud. Y que podamos visualizar metafóricamente, allá afuera hay un Nínive. Allá afuera hay personas que solamente van a escuchar un Jonás como nosotros, desobediente, terco y todas las cosas que usted quiera decirle. Porque yo me veo en un momento determinado como Jonás, donde soy tan egoísta que no quiero que esta gracia que yo estoy alcanzando hoy alcance a otros. Oramos para que esta gracia y su misericordia primero nos preparen y después nos lancen donde tengamos que ir. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener los ojos bien abiertos para conocer y saber nuestro destino y propósito en ti, Padre. Bendito es tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener el tiempo de cántico. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz